enviarme el email. Los felicito porque pues tienen responsabilidad. ¿Está bien? Así que tengan mucho cuidado. Vamos allá. So, ¿de qué hablamos la última vez, profesor? Hablamos sobre qué cosita. La ley de coseno, ¿sí? ¿Y la ley de coseno qué era? Pues mira, profesor, usted nos dijo que la ley de coseno era una extensión del teorema de Pitágoras, ¿sí? Y que había una cierta formulita para poder resolverlo. Para resolver entonces un triángulo. Aquí lo más importante es que usted entienda cuál es la diferencia entre la ley de seno, que terminamos de hablar el lunes, y la ley de coseno, que fue la parte que pues, vamos también a discutir al final de la clase del lunes. La diferencia entre ambas leyes es que la ley de seno, cuando tú vas a tener que resolver un triángulo, que es buscar toda la medida, usted en la ley de seno va a tener, por ejemplo, miren, en la ley de seno usted va a tener los dos lados, por ejemplo, 60 y 30, pero el angulito que usted tiene va a ser entonces, va a estar relacionado a uno de esos dos lados. En este caso, el ángulo A, por ejemplo. ¿Sí? Si usted tiene que el ángulo está que es relacionado con uno de los lados, entonces usted tiene ahí la ley de seno. A diferencia de cuando usted va a bregar entonces con la ley de coseno. La ley de coseno ahora usted va a tener las dos medidas de A y B, y usted va a tener ahora el ángulo incluido, que se le llama a ese ángulo que está entre esos dos lados. ¿Está bien? Muy importante eso. El ángulo incluido va a ser el ángulo que está entre los dos lados, por lo tanto es un ángulo que no tiene relación, en otras palabras, con los dos lados ya conocidos. ¿Está bien? So, no es la misma variable de los dos lados que le dieron. ¿Se entiende la diferencia entre ambos, sí, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí? Por lo tanto, otra cosita muy importante. ¿Cuál es la similitud entonces de ambas leyes? Les voy a dar 2 puntos a la sección que si me dicen cuál es la similitud entre la ley de seno y la ley de coseno. ¿Por qué la ley de seno y la ley de coseno se pueden parecer? En ciertos aspectos, no en la formulita, en ciertos aspectos se pueden parecer. ¿No? Ok. La ley de seno y la ley de coseno se parecen porque ambas resuelven un triángulo que no es rectángulo. ¿Está bien? Así que eso es muy importante que lo entiendan. ¿Está bien? Por lo tanto, para la ley de coseno, nosotros entonces hablamos sobre dos criterios o dos condiciones o dos casos, como usted quiera llamarlo. Ahí está el primer caso. El primer caso es entonces cuando usted tenía dos lados y un ángulo incluido. ¿Está bien? Y como les dije, este ángulo ya tiene que estar entre los dos lados que usted tiene. Por lo tanto, a este criterio usted le llamaba LAL. O en otras palabras, puede llamarlo también como LLA. ¿Está bien? Por el orden. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿cómo sería resolver entonces, profesor, el segundo criterio de la ley de coseno? El segundo criterio de la ley de coseno nos decía que era lado, lado y lado. Cuando yo tengo los tres lados, yo puedo buscar la medida de los ángulos partiendo de la formulita de la ley de coseno. ¿Está bien? Por lo tanto, profesor, ¿qué debería yo hacer entonces primero? Pues mira, nos dice, resolver el triángulo con lados de 10, 12 y 16. Pero primero que todo, tiene que saber cómo era entonces el dibujito de ese triángulo. ¿Está bien? Así que vamos a dibujar aquí un triángulo. Piense que soy Picasso, pero no lo soy. ¿Está bien? Ahí está. Por lo tanto, va usted a escribir dónde va el 10, dónde va el 12 y dónde va el 16. El 12 iría entonces acá. A va a ser igual a 10. La B va a estar acá en la parte de abajo, va a ser 12. Y la C va a ser entonces 16. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿dónde van los ángulos, profesor? El ángulo A grandecito va a estar aquí. El ángulo B grande va a estar aquí. Y el ángulo C va a estar aquí. ¿Está bien? Dicho eso, estos son los tres parámetros que estamos buscando, ¿sí? Porque recuerde que resolver un triángulo es buscar todas las medidas posibles de ese triángulo. En este caso, ya usted tiene los tres lados. Lo que hace falta entonces son los tres ángulos. Y partiendo de la ley de cosenos,
usted puede buscar entonces esos tres ángulos. ¿Y cómo es la ley de coseno? Cuénteme, ¿cómo era? ¿Cómo era esa ley de cosenos, chicos? ¿Cómo es la ley de cosenos? Esa ley de cosenos era tomar el lado que usted quiere, que usted tiene, ¿sí? Y en este caso, elevarlo al cuadrado, y va entonces a tomar en el lado derecho de esa igualdad la suma de los otros dos lados, ¿sí? Que no es que en este caso usted pudiese estar buscando su medida, pero ya en este caso específicamente ya usted tiene el valor. La suma de esos dos lados al cuadrado menos dos veces esos dos lados, B por C, por coseno del lado que usted está buscando su medida, que va a ser A en este caso. ¿Está bien? Para la B sería entonces B al cuadrado, va a ser igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por AC por coseno de B. Y la C al cuadrado va a ser entonces, o el lado C va a ser al cuadrado, siempre y cuando sea la suma entre el lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado, menos 2 por eso, menos 2 por los dos lados, A por B, por coseno de ese angulito que usted tiene. ¿Está bien? O está buscando en este caso usted lo está buscando. ¿Está bien? Por lo tanto, partiendo de eso, yo puedo despejar. ¿Está bien? Así que muy ojo a esto. Esto es muy importante. Usted se aprende la ley de cosenos, las tres ecuaciones, usted tiene que saberla manipular, porque en este caso, recuerde que estamos buscando los ángulos, estamos buscando estos tres angulitos. Por lo tanto, ¿cómo lo hago, profesor? Pues mira, vamos a tomar una de ellas. En este caso, vamos a buscar primero lo que es el ángulo A. ¿Está bien? ¿Y cómo yo busco el ángulo A, profesor? Pues mira, vamos a tomar aquí la primera ecuación. A al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por BC por coseno del ángulo A. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿qué hago? Pues nada, profesor, para despejar para el ángulo A, lo que voy a hacer es cambiar a los lados, esta parte de aquí, esta parte de aquí. Me queda entonces como que va a ser A al cuadrado menos B al cuadrado menos C al cuadrado. Va a ser igual a negativo 2 por BC por coseno de A. Aquí, como yo estoy tratando de despejar la A solita, yo entonces lo que voy a hacer es, ¿qué cosita, profesor? Pues nada, en este caso voy a tomar esta parte de aquí y la voy a dividir, ¿está bien? Entre negativo 2 por BC, para que esta parte se quede cancelada. Y lo que yo hago en un lado lo hago en el otro, por lo tanto esto me va a quedar de esta manera. Me va a quedar como coseno de A va a ser igual a al cuadrado menos B al cuadrado menos C al cuadrado entre negativo 2 por BC. Si usted lo hace de esa manera, perfecto. Otra manera de verlo es, para que le quede más bonito, es lo siguiente. Usted puede tomar, viendo que aquí usted tiene un negativo, y acá arriba también usted tiene un negativo, pues mira, vamos a tratar de cancelarlos. ¿Y cómo lo hago, profesor? Saco entonces el negativo, estos dos negativos como uno solito, como un factor, abre paréntesis, y en la parte de adentro me va a quedar negativo por cuánto me da entonces positivo al cuadrado, pues sería entonces negativo al cuadrado. Y el otro sería, cambiándole el signo, será más b al cuadrado más c al cuadrado sobre negativo 2 por bc. Ya aquí usted se está dando cuenta que yo puedo cancelar los dos negativos y me queda entonces que coseno de A va a ser igual a qué cosita, profesor. Va a ser igual a negativo A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado entre 2 por BC. ¿Está bien? Así que, ¿alguna preguntita, chicos? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ahora bien, un truquito es que usted se aprenda esta, por ejemplo, ¿está bien? Usted se va a aprender esta solamente y para las demás va a ser lo mismo, esto mismito, pero va a cambiar los lados. ¿Y cómo yo sé cuál va a ser el negativo, profesor? El negativo siempre va a ser entonces el ángulo que está buscando. El ángulo que usted está buscando va a ser entonces al cual ese lado de esa misma variable va a tener entonces el negativo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? Ok. Nada, aquí lo más esencial entonces es, ahora partiendo de los datos que nos dieron, vamos entonces a buscar ese primer angulito que va a ser el A. Pero nada, profesor, llévese ahí la formulita porque pues, me la quiero recordar cuando usted lo pase para acá.
Por lo tanto, aquí está la formulita. Vamos aquí a colocarla rapidito. Coseno de A. ¿Está bien? Ya hay uno despejar para la A. ¿Está bien? Para que vean cómo la despejamos. Por lo tanto, ¿cómo me queda esto finalmente, profesor? Pues mira, no va a quedar. Coseno de A va a ser igual a negativo 10 al cuadrado más 12 al cuadrado más 16 al cuadrado. Todos estos valores son los lados que nos dieron. ¿Está bien? Partiendo de que A es igual a 10, B va a ser igual a 12 y la C va a ser igual a 16. Por lo tanto, esto va a quedar como coseno de A, con el ángulo A va a ser igual a negativo 100. Déjame aquí ponerle entonces la parte de abajo, que se me olvidó. So, pongamos aquí entonces entre el 2 por BC, que sería entonces 2 por 12 por 16. ¿Está bien? Ahora sí, sería coseno de A, o el ángulo A, va a ser igual a negativo, en este caso 100, más 12 al cuadrado es 144, más 16 por 16, que sería entonces, ¿cuánto, profesor? 256. ¿Está bien? Entre 2 por 12 es 24 y 24 por 16, entonces es 384. Cuando usted tiene todo esto, cuando usted divide toda esta parte de aquí, le va a quedar entonces como que el coseno del ángulo A va a ser igual a 0.78125. ¿Está bien? Y ahora vamos a despejar para la variable A, que es nuestro objetivo, o ese ángulo A. ¿Cómo lo hago, profesor? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Recuerda entonces que cuando yo tengo la original y yo quiero buscar en la parte de yo quiero buscar la medida de la variable que está en la parte de adentro, yo utilizo lo que era la inversa de ella. Esto va a ser A, va a ser igual a coseno inverso de 0.7815. En otras palabras, recuerden el truquito, este para acá, este para acá. ¿Está bien? Y le cambia entonces a la inversa. Por lo tanto, entonces te va a quedar que ese ángulo A va a tener medida, cuando usted lo coloque en la calculadora, como de 38.6248 grados. ¿Está bien? Si usted lo redondea, no hay ningún problema. Ahora bien, profesor, ya tengo uno de los lados, de los ángulos, perdón. ¿Qué debo hacer? Recuerden que estamos buscando los tres angulitos, pero usted debe saber que no es necesario buscarlos los tres. Con que usted busque dos de ellos, el tercero usted puede calcularlo usando entonces lo que era 180 menos la cantidad o la suma de esos dos primeros ángulos que usted buscó. Aquí ya usted tiene uno de ellos, así que vamos a buscar el segundo, usando también la ley de coseno. Por lo tanto, la ley de coseno, para cuando, en este caso vamos a buscar el ángulo B, va a ser el coseno del ángulo B va a ser igual a ¿qué cosita, profesor? Pues mira, C al cuadrado más al cuadrado menos, recuerden que el que va a tener el menos va a ser el lado, sí, que está opuesto a ese ángulo que usted está buscando. Entonces B al cuadrado sobre 2 por, ¿qué cosita, profesor? 2 por AC, que tienen entonces los dos que son positivos. En este caso, pues tenemos coseno de ese ángulo B, va a ser igual a 16 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 12 al cuadrado sobre 2 por 10 por 16. Por lo tanto, cuando usted resuelve esta parte de aquí, va a quedar entonces como 16 por 16, 256, más 100 menos 144. ¿Está bien? Sobre 2 por 10, 20, 20 por 16, entonces le tiene que dar 320. ¿Sí? Ya en este caso usted hace toda esa suma en la parte de arriba y lo divide entre 320 y le va a quedar entonces que el coseno de ese ángulo B va a ser igual a 0.6625. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok. Aquí lo más esencial entonces sería, ¿qué cosita, profesor? En este caso, usted va entonces a buscar, hacer lo mismo. Va a buscar el ángulo B, por lo tanto, ¿qué hago, profesor? Pues mira, cambio este para acá y lo cambio entonces a que sea el coseno inverso de 0.6625. Por lo tanto, ese ángulo B va a ser igual a toda esta parte de aquí y eso sería entonces ¿cuánto, profesor? Cuando usted lo coloque en la calculadora sería 48.5092 grados. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿qué me falta, profesor? Verá, recuerda que está buscando toda la medida de esos tres angulitos. Le falta entonces el último. Y el último, usted sabe entonces que sería utilizando la suma de esos dos ángulos que usted sacó y
esa suma la va a restar al 180, ¿está bien? Así que esto sería entonces el ángulo C que me falta, va a ser igual a 180 grados menos 38.6248 grados menos 48.5092 grados, y esto va a ser entonces que ese ángulo C va a ser entonces igual a 92.8660 grados. ¿Alguna preguntita de cómo calcular los angulitos, chicos? ¿Quedó claro? ¿100%? ¿Está bien? Por lo tanto, ya terminamos entonces ese ejercicio. Vamos para el próximo. El próximo nos dice, mira, ahora vamos a bregar un poquito con ejercicio que usted puede ver en el examen. ¿Está bien? Así que ojo a esto. Mire, nos dice, tengo dos lados de un paralelogramo que mide entonces 45 centímetros y 60 centímetros. Y el ángulo que está entre ellos va a ser entonces igual a 120 grados. ¿Está bien? Nos dice, hay entonces las longitudes de las diagonales. ¿Está bien? En este caso tenemos el primer caso y tenemos un segundo caso, porque usted sabe que las diagonales, por si acaso, esto es un paralelogramo, si nunca lo ha visto, ¿está bien? Y ese paralelogramo usted puede tirar una línea entre medio, y esa línea entre medio se le llama la diagonal. Esa diagonal lo que hace es que crea entonces dos triangulitos, en este caso, uno y dos triangulitos, ¿está bien? Vamos a tener dos casos porque yo quiero calcular la diagonal que va de esta misma dirección. Vamos a ponerla aquí en otro color. Y la otra diagonal que va en la otra dirección. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿qué hago, profesor? Pues nada, en este caso lo primero que usted tiene que identificar, vamos a hacerlo por separado. Por separado es que vamos a hacer primero la diagonal que está en la parte izquierda, esta diagonal, y después hacemos esta diagonal, ¿está bien? Lo primero que usted tiene que entender es lo siguiente. Yo tengo que identificar dónde están entonces mis lados. ¿Cuáles serían mis lados, profesor? Pues nada, estoy buscando la medida de las longitudes. Eso será esta parte de aquí. Si yo lo tomo por separado, pues esta sería entonces 45 centímetros y esta sería 60 centímetros, profesor. ¿Está bien? Y usted sabe que esta parte de aquí es como si fuese la hipotenusa, ¿sí? Si usted cree entonces el triangulito. Pero recuerde que ese triangulito no es un triángulo rectángulo, por lo tanto usted va a utilizar la ley de coseno. ¿Está bien? Para buscar ese lado D, o la diagonal. Recuerde entonces que le están dando el ángulo que es de 120 grados entre medio, pero aquí, 120 grados, ¿está bien? Por lo tanto, vamos a buscar, basado a esa información, vamos a buscar entonces lo que es el valor de D, o la diagonal. En este caso, pues, sería, vamos a tomar a este como A, vamos a llamar a este B, ¿está bien? Y sería, la diagonal al cuadrado va a ser igual a los dos lados que me están dando, menos dos veces esos mismos dos lados, A por B, por coseno de ese ángulo, en este caso D. Y recuerde que ese ángulo D, en otras palabras, es el de 120 grados, porque es el ángulo que tiene que estar entre medio de esos dos lados. ¿Está bien? Según la ley de coseno. Por lo tanto, aquí voy a reemplazar los valores. Sería entonces 45 al cuadrado más 60 al cuadrado, menos 2 veces por 45 por 60 por coseno de 120 grados. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿cuánto me da esto? Pues esto me da D al cuadrado, o la diagonal al cuadrado va a ser igual a, voy a ponerlo aquí, voy a ponerlo completo, ¿está bien? Así que usted puede hacerlo en la calculadora, 2025 más 3600 menos toda esta parte de aquí que me da a mí entonces como, todo esto aquí va a ser 5400 y el coseno de 120 grados es igual a negativo un medio, porque usted se acuerda que en el círculo unitario el 120 grados está para acá y ahí la coordenada en X va a ser negativa. ¿Está bien? Así que es muy importante eso. Cuando usted lo busca en el círculo unitario, eso va a ser entonces igual a negativo 0.5 o negativo un medio. Por lo tanto, resuelvo esta parte de aquí. Del cuadrado me va a quedar entonces igual a 8324. Saco la raíz cuadrada de la diagonal. Y esto también lo tengo que hacer con el numerito que me acabo de calcular. Y esto me da igual a qué, profesor. Esto me da igual entonces que la D, o la diagonal, va a tener una medida de 91.24
14 centímetros. Recuerde que la diagonal, esa distancia, ese lado tiene unidad de distancia y la distancia que le dieron es esta parte de centímetros. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta del primer caso, chicos? ¿Alguna preguntita de cómo sacar la diagonal de este primer caso? ¿Está bien? Por lo tanto, ¿qué hacemos, profesor? Pues nada, en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el otro casito de la barra diagonal. ¿Y cómo lo hago, profesor? Pues mira, muy importante. Cuando usted tiene un paralelogramo, se supone que en su high school o en séptimo grado o octavo grado, cuando usted tomó geometría, le dijeran, cuando yo tengo un paralelogramo, usted tiene la suma de los ángulos de ese paralelogramo, esos ángulos internos, su suma tiene que ser 360 grados. Vuelvo y repito, la suma de los ángulos internos de un paralelogramo deben ser entonces 360 grados. ¿Está bien? Por lo tanto, eso quiere decir que si inicialmente nos dieron este angulito que está en la parte de acá, que era 120 grados, este de aquí, hacer lo opuesto a él, también tiene que ser 120 grados. ¿Está bien? Pero ya nosotros tomamos este primer triangulito como base de que ya lo resolvimos. ¿Qué hacemos ahora, profesor? Pues mira, usted sabe que esta medida de aquí y esta medida de aquí, usted la puede calcular partiendo de lo que yo le mencioné casi ahora. Partiendo de que la suma de todos los ángulos internos de este paralelogramo tiene que ser 360 grados. Esto quiere decir que yo puedo tomar los dos angulitos, que es 120 grados, ¿sí? Y se los puedo, los puedo multiplicar o los puedo sumar, en este caso 120 más 120. Y eso, ese valor que me dé, se lo tengo que restar entonces a 360 grados, que es el total de los ángulos internos de un paralelogramo. Por lo tanto, voy a escribirlo acá. Muy importante. Va a ser un poquito de contexto para que tengan una idea. ¿Está bien? Por lo tanto, partiendo de eso, vuelvo y repito, para usted buscar entonces los otros angulitos que van aquí y aquí, usted debería tomar ya lo que están dando, lo que hemos sacado hasta ahora. Eso sería el total, que es 360 grados, menos los dos angulitos de 120 grados, y eso me va a dar a mí, en otras palabras, 360 grados menos 240 grados va a ser igual a 120 grados. Esos 120 grados yo no tengo que entonces, en otras palabras, repartirlo proporcionalmente a este de aquí y a este de aquí, entre dos angulitos, ¿verdad? Por lo tanto, entre esos dos angulitos, pues yo tomo entonces 120 grados, lo divido entre dos y quedará entonces como 60 grados. Entonces, 60 grados serían esta parte de aquí. Estos dos angulitos valen entonces 60 grados. Aquí usted lo pudo calcular de otra manera, ¿ok? Hay muchísimas maneras. La otra más facilita de ver es que si estos dos eran 120 grados y era toda esta parte completa, al dividirlo entre medio, esto va a quedar entonces, todo esto vale 120, al dividirlo entre dos partecitas, esto queda 60 y acá 60, ¿sí? Y sería 60, 60, 60, 60 y 60. Todos van a ser medias de 60. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió? Por lo tanto, ¿qué hago, profesor? Pues mira, partiendo de eso, vamos entonces a llevarnos el mismo ejercicio. Vamos para acá. Mezclarlo para acá. Ok. Miren algo bien importante porque usted está viendo ahora, partiendo de que ya yo les dije que van a ser 60 grados, esos dos angulitos, usted está viendo entonces que es un ángulo agudo. ¿Está bien? Por lo tanto, estoy buscando entonces el valor de que, profesor, de la diagonal, que está en color verde. Y yo utilizando esta parte o este segundo triángulo, ya nosotros lo hicimos para el primero.
¿Está bien? Por tanto, ¿cómo lo hago, profesor? Pues mira, en este caso, ¿qué hago, profesor? Ya nosotros teníamos los dos lados que nos dieron inicialmente, que es el A, que va a ser 45 centímetros, y la B va a ser entonces, ¿qué cosita, profesor? El lado B va a ser entonces 60 centímetros. Y esto es lo mismo que yo decir, en otras palabras, lo que era el ancho y el largo, ¿sí? Por si acaso, si se acuerdan de eso en high school. Lo más esencial de esto es que partiendo de esto, usted puede utilizar la ley de coseno para encontrar entonces la diagonal, la medida del diagonal. Sucedería entonces de la siguiente manera: la diagonal al cuadrado va a ser igual al mismo proceso. 45 al cuadrado más 60 al cuadrado menos 2 por 45 por 60 centímetros. Y aquí es lo que va a cambiar. ¿Cuál sería el ángulo que usted utilizaría, chicos? Según de que yo les expliqué que el ángulo que usted va a tener en la ley de coseno es el ángulo que está entre medio de los dos lados. ¿Cuál sería ese ángulo? Ok, nada. El que está entre medio de ellos es 60 grados. Por lo tanto, esto va a ser 60 grados. ¿Está bien? La diagonal va a ser igual entonces a 2025, lo mismo de ahorita, 3600 menos 5400. Lo único que va a cambiar es el angulito entre medio de ellos dos. Y entonces, coseno de 60 grados, usted debe saber que será entonces un medio. Por lo tanto, el diagonal al cuadrado va a ser 2925. Sacamos la raíz cuadrada. ¿Está bien? Y va a ser entonces igual a, la diagonal va a ser igual a 54.0833. Y recuerde que es centímetros. ¿Está bien? Por lo tanto, ahí terminamos entonces este ejercicio. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Quedó claro? Sí. Están callados. Sí. Perfecto. Gracias. Entonces, vamos allá. Vamos a hablar entonces del el último problema verbal que usted puede tener para aplicar la ley de coseno. ¿Está bien? ¿Y cómo hago, profesor? Pues mira, va a ser lo siguiente. Vamos a recordar un poquito lo que era precálculo 1, lo que era la velocidad, lo que era la distancia y el tiempo. ¿Está bien? Y si usted piensa llegar entonces a física, pues va a tener que recordar estas cositas. Nada, importante. Empezamos. Dos botes salen del mismo puerto al mismo tiempo. ¿Está bien? Vamos entonces a hacer un bendito planito aquí para que vean. ¿Sí? Muy importante que en este caso vamos a tener que utilizar las direcciones, ¿sí? Los puntos cardinales. Los puntos cardinales es que este es para acá, este es el norte, este es el sur, para acá es el este y para acá es el oeste. ¿Está bien? Y recuerden entonces que este sería entonces noreste, para acá es sureste y así sucesivamente para los demás. ¿Está bien? Aquí lo más esencial es que usted entienda entonces lo siguiente. Nos dice que los dos botes salen del mismo puerto y al mismo tiempo. Pues mira, muy importante, el único lugar de este plano donde usted puede salir del mismo lugar es el origen. Ahora mira, profesor, salimos del origen y uno va a salir para un lado y el otro va a salir para el otro lado. ¿Está bien? Así que el puerto va a ser el origen. Partiendo de eso, nos dice, luego de eso, uno de ellos, de esos dos botes, navega entonces a una velocidad de 30 millas por hora. ¿Está bien? Y va a estar en la dirección de 50 grados al noreste. ¿Está bien? Al noreste. Por lo tanto, recuerde que esto será el norte, este es el sur, este y oeste. Eso quiere decir, profesor, que entonces ese primer bote va a ir para acá, al noreste, ¿sí? Usted lo puede colocar de esta manera, ¿está bien? Y, ¿qué más, profesor?
y el otro viaja a una velocidad de 36 millas por hora en una dirección de ¿qué, profesor? De 75 grados al sureste, por ser entonces para acá. ¿Está bien? Por lo tanto, vamos a ponerlo aquí también, sería entonces la medida, ahí está. Y nos preguntan, ¿a qué distancia están entre sí los dos botes después de 2 horas? La distancia entre sí sería entonces esta parte de aquí. ¿Sí? Esa distancia, usted está formando entonces un triángulo. ¿Está bien? Y ya usted está viendo que va a tener que aplicar, yo creo que la ley de coseno, ¿verdad? Por lo tanto, aquí lo más esencial es que usted entienda entonces que lo que está buscando es esa distancia que hay, que está en color violeta. Partiendo de eso, ¿qué hago, profesor? Mira, me faltan varias cositas por llenar ahí, ¿sí? Para yo aplicar la ley de coseno, yo necesito, profesor, buscarlo a medida de los lados y de los ángulos, ¿sí? Muy bien. Vamos a tomar el primero. El primero nos decía que estaba viajando en la dirección de 50 grados al noreste. ¿Y dónde usted dibujaría esos 50 grados? ¿Dónde usted lo dibujaría? ¿Aquí o aquí? ¿En el 1 o en el 2? Va a ser en el 2, ¿ok? Porque, profesor, sería en la parte de aquí. Aquí iría entonces 50 grados, ¿sí? Sería ahí porque yo le había explicado el lunes pasado que usted cuando vaya a colocar o ubicar los ángulos, usted tiene que tomar el primer punto cardinal y va a llegar hasta la composición de los dos puntos cardinales. O sea, en otras palabras, va a partir desde el norte y va a llegar hasta donde, profesor, hasta la composición que sería entonces noreste. ¿Está bien? Que sería esta parte de aquí. ¿Está bien? Por lo tanto, para buscar entonces el de los robotes, que será 75 grados, sería esta parte de aquí. Va a partir entonces del sur y va a terminar en la composición. ¿Está bien? Por lo tanto, vamos a llamar entonces a esta parte de aquí como el valorcito en este caso puede ser, vamos a llamarlo alfa. ¿Está bien? El ángulo alfa, según la plantilla. Este sería entonces el lado A. Este sería el lado B y este sería el lado C. ¿Está bien, chicos? Muy importante eso, ¿está bien? Por lo tanto, usted lo que está buscando es el lado A. Para eso usted va a aplicar la ley de coseno. Pero antes de eso, te falta entonces, ¿qué cosita? Buscar entonces lo que eran los lados. Buscar las medidas de B y de C. Y usted sabe por precálculo 1 que cuando ahí me dan la velocidad, significa lo siguiente. La velocidad es un vector que tiene dirección, en otras palabras, y va a ser entonces distancia sobre tiempo. En el primer caso tenemos el primer bote, el bote número 1. El bote número 1 tiene una velocidad de ¿qué, profesor? De 30 millas por hora. Eso quiere decir que yo puedo buscar la distancia. La distancia, en otras palabras, despejando para esta ecuación, sería entonces distancia es igual a velocidad por el tiempo. ¿Está bien? Por lo tanto, dado a esto, yo puedo buscar mi distancia. Mi distancia sería entonces 30 multiplicada por el tiempo. Y el tiempo me lo están dando en el ejercicio. ¿Y cuál es, profesor? Esta parte de aquí que nos dice a qué distancia están entre los dos botes después de 2 horas. 2 horas. Pues mira, sería entonces 2. La T, en este caso, va a ser 2 horas. Por lo tanto, mi distancia número 1 para ese primer bote va a ser entonces igual a 60. ¿Está bien? A 60 millas en este caso. El bote número 2, usted va a hacer lo mismo. Velocidad número 2. De ese bote número 2 va a ser entonces igual a 36 millas por hora. Así que usted va a multiplicar, en este caso, la velocidad por el tiempo. Será 36 por 2. Le va a quedar entonces a usted 72 millas. ¿Está bien? Por lo tanto, ya usted tiene las dos distancias. Usted las va a colocar aquí rapidito. En este caso, ¿cuál sería entonces la primera, profesor? La primera sería entonces la parte de arriba, que sería entonces 60 millas.
¿Está bien? Lo puse como D sub 1. Usted puede ponerlo como B también, como lo pusimos aquí. Si quiere, vamos a cambiarle esta parte de aquí para que tenga consistencia. Sería entonces D sub 1. Y esta es la distancia D sub 2. ¿Está bien? Lo que quiero es que usted entienda las cositas bien. Ahí está. Y D sub 2 va a ser entonces 72 millas. ¿Está bien? Aquí lo más esencial es, chicos, que usted recuerde entonces que para buscar este lado de aquí, yo ya tengo los dos lados conocidos, pero ahora me falta el angulito. ¿Y cómo yo busco el ángulo alfa? Como usted lo colocó, profesor. El ángulo alfa va a ser igual a, en este caso se está formando un par lineal. Un par lineal es algo que es de 180 grados, ¿sí? Son ángulos que forman 180 grados, por lo tanto, para buscar alfa sería 180 grados menos la suma de esos dos angulitos, ¿sí? Y le va a quedar que el ángulo alfa va a ser igual a 55 grados. Esto será 55 grados. Por lo tanto, para buscar entonces el lado A, ya usted tiene todos los parámetros y sería A al cuadrado va a ser igual a los dos lados, 60 al cuadrado más 72 al cuadrado, menos 2 por los dos lados que ya nosotros calculamos, que es 60 y 72, multiplicado por el coseno de ese lado opuesto. O sea, en este caso, perdón, ese ángulo opuesto a ese lado que usted está buscando. Eso será entonces el alfa. ¿Está bien? O el ángulo incluido, en otras palabras. Eso será entonces al cuadrado, va a ser igual. Cuando usted resuelve toda esa parte de ahí, va a quedar entonces como 3828.29. Y al final de todo, haciendo la raíz cuadrada, en ambos lados, le va a quedar que A, o la distancia entre sí de los dos botes después de 2 horas, va a ser igual ¿a qué cosita, profesor? A 61 puntos, aquí, 61.87 millas. ¿Está bien? Y con eso ya usted calculó entonces lo que estaba buscando. ¿Está bien, chicos? ¿Se pudo entender el ejercicio? ¿Lo entendieron? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok, me entendés que sí. Profesor, ¿qué hacemos ahora? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el área de un triángulo en términos de dos lados y el ángulo en el medio. Con el incluido, ¿está bien? ¿Qué hago, profesor? Si a mí en el examen me preguntan el área de un triángulo que solamente me estén dando en este caso el lado B, el lado C y el ángulo que está entre medio de ellos, que va a ser alfa. ¿Está bien? ¿Qué hago, profesor? Pues mira, usted va a utilizar entonces la siguiente formulita. Va a ser un medio por esos dos lados que le vayan a dar, multiplicado por la función trigonométrica, que será seno de alfa. ¿Está bien? Por lo tanto, eso se lo tienen que aprender. Yo no creo que tengan problema con esto. Lo más importante es que se recuerden de ella y puedan diferenciarlo del próximo criterio. Esto es cuando yo tengo dos lados y el ángulo entre medio de esos dos lados. ¿Está bien? Y recuerden que entonces el área de ese triángulo sería toda esta parte de aquí. ¿Está bien? Dicho eso, pues nada, vamos entonces para la próxima plantilla. El área. Vamos a buscar entonces el área de un triángulo con lados de longitud 7 y 9 y que el ángulo incluido o el que está entre medio es de 72 grados. Pues mira, hago el bendito triángulo, profesor, nuevamente. Coloco entonces que en este caso 7 va a ser entonces mi B, mi C va a ser entonces 9 y mi ángulo alfa va a ser entonces igual a 72 grados. ¿Está bien? Por lo tanto, usando la formulita del área va a ser entonces igual a qué cosita, profesor. A un medio, ¿por qué? Un medio por los dos lados, B por C, multiplicado entonces por el seno del ángulo que me están dando, que es 72 grados. ¿Está bien? Por lo tanto, te va a quedar que el área va a ser igual a 29.95828. Si lo queda redondear, pues sería entonces 29.96 unidades al cuadrado. Recuerden que el área tiene unidades al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, dicho eso, pues no creo que tengan ninguna pregunta hasta ahora, pero si tienen, díganme. ¿Tienen alguna preguntita, chicos? ¿Está bien?
Por lo tanto, nada, vamos entonces para la próxima pregunta. O la próxima plantilla, mejor dicho. En la segunda plantilla, en la próxima plantilla, tenemos entonces la fórmula de Heron. ¿Qué es la fórmula de Heron, profesor? La fórmula de Heron es para yo buscar entonces el área de un triángulo que solamente tenga los tres lados. En otras palabras, me van a dar, por ejemplo, A, B y C. Y no me van a dar ningún ángulo que está dentro de ese triángulo. Por lo tanto, cuando sucede eso, profesor, yo lo que debería hacer es utilizar la fórmula de Heron. Y la fórmula de Heron es, en otras palabras, esta parte de aquí. ¿Está bien? Y cómo yo la calculo o qué significa cada una de las cosas, este profesor. Mira, primero que todo, nos dice que el área de ese triángulo, en términos de los tres lados, va a ser igual a la raíz cuadrada de la S. ¿Y qué es la S, profesor? La S se le llama entonces el semiperímetro de ese triángulo. ¿Está bien? Por lo tanto, profesor, para yo buscar el área de ese triángulo es muy necesario primero yo sacar primero lo que es el semiperímetro. Muy importante, para usted buscar el área necesita primero sacar el semiperímetro. Por lo tanto, cuando ya usted tiene el semiperímetro, usted va a tener el área va a ser igual a la raíz cuadrada del semiperímetro multiplicado por la diferencia entre el semiperímetro con cada lado. ¿Está bien? Con cada ladito. Por lo tanto, ¿alguna preguntita con la fórmula de Heron? ¿No? Ok. So, vamos a hacer este rapidito. Ahí este nos dice, hay el área del triángulo con lado A igual a 100, B igual a 150 y la C va a ser de 200. En este caso yo voy a hacer el triangulito. ¿Está bien? Fíjense que soy Picasso, aunque no lo soy, como les dije. So, vamos allá. Profe, ¿dónde van los parámetros? Pues mira, primero que todo, ustedes tienen que recordar entonces, según la plantilla, vamos a tener el mismo orden, será aquí la A va a ser igual a 100, acá va a ser B igual, bueno, acá va a estar, bueno, en este caso voy a poner aquí el B. Bueno, aquí lo más esencial es que por lo menos usted sepa localizarlo, ¿está bien? So, pongamos aquí el B, que va a ser entonces 150, ahí. Y la C va a ser entonces 200. O si lo quiere poner cambiado, según lo que nosotros enseñamos en las secciones pasadas, pues acá sería entonces el B, 150, y acá sería entonces la C, ¿está bien? Aquí lo más esencial es que usted sepa utilizar la bendita fórmula de Heron, ¿está bien? Aquí no debe haber ningún problema. So, partiendo de que usted tiene solamente los tres lados, usted va a utilizar, como dije, la fórmula de Heron. La fórmula de Heron es de la siguiente manera. A va a ser igual a 1/2 ¿por qué cosita, profesor? No, profe, no es 1/2, mucho cuidado, ¿sí? El área es la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos cada lado. ¿Está bien? Por lo tanto, ya en este caso usted sabe obligatoriamente que tiene que buscar el semiperímetro. ¿Está bien? Primero, el semiperímetro va a ser 1/2 multiplicado por la suma de todos los lados. Este es 100 más 150 más 200. Y esa C, o ese semiperímetro, va a ser igual en este caso, ¿a cuánto, profesor? A 225. ¿Está bien? Este es 450, cuando tú lo divides entre 2, sería 225. Y esto tiene unidades, pues, de centímetros, en este caso. ¿Está bien? Puede ser centímetros o algo de distancia. Ya luego que usted busca el semiperímetro, ya usted debe saber que puede calcular entonces el área de ese triángulo partiendo de la fórmula de Heron. Lo colocamos aquí adentro rapidito, será 225 menos, multiplicado por 225 menos cada lado. ¿Está bien? Por lo tanto, esta parte de aquí va a quedar de esta manera. Y cuando usted hace todas esas operaciones, va a quedar entonces que el área de ese triángulo va a ser 7.251.84 unidades al cuadrado. Recuerde entonces que el área tiene entonces unidades al cuadrado. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita con esta parte de aquí? ¿Estamos claros, chicos?
¿Estamos claros? ¿Sí? Ok, y con esto entonces terminamos lo que era la ley de cosenos, ¿sí? Así que es muy importante las diferencias entre la ley de seno y la ley de cosenos, las condiciones y lo que era entonces la ley, el área. ¿Está bien? Dicho eso, voy a entrar rapidito a la 7.1. ¿Está bien? En la 7.1, déjeme aquí rapidito colocarlo. Ahí está. En la 7.1 vamos a estar hablando entonces de lo que son las identidades criométricas básicas. Ya usted sabe cuáles son las funciones. Y ya usted ha visto la identidad trigonométrica, así que vamos rapidito. Lo primero que tengo que mencionar es que una identidad es una ecuación que es verdadera para todo tipo de valor que yo coloque dentro de esa ecuacióncita. Y en ambos lados me tiene que dar entonces algo definido, ¿está bien? En términos de trigonometría, se trata entonces de que una igualdad incluye entonces la función trigonométrica y es válida para todos los valores que yo coloque dentro de esas variables, ¿está bien? Y para eso vamos a repasar lo que son las identidades trigonométricas básicas, que están clasificadas, vaya la redundancia, en 3 tipos, que son las recíprocas, las de cociente y las pitagóricas. ¿Está bien? Y ya usted las conoce, pero yo le tengo que recordar algunas. Las recíprocas yo las puedo escribir de esta manera. Coseno puede estar escrita en términos de su recíproca. Y su recíproca es, aquí hay un error, aquí es secante. ¿Está bien? 1 sobre secante. Eso quiere decir que el secante también se puede escribir en términos de su recíproca, que sería entonces 1 sobre coseno. La de cotangente va a ser entonces 1 sobre tangente, así que eso quiere decir que tangente va a ser 1 sobre cotangente. ¿Está bien? Mientras, recuerden que la de seno de t va a ser igual a que, profesor, a 1 sobre cosecante de ese angulito t. Y cosecante también puede estar escrito como 1 sobre seno de t. ¿Está bien? Estas son las recíprocas, yo te la he visto, pero te las recuerdo. Recuerden ahora lo que son las identidades de cociente. Las de cociente, a diferencia de las recíprocas, es que usted tiene una fracción, pero van a estar escritas, una de las funciones trigonométricas va a estar escrita en función de 2 funciones trigonométricas. ¿Está bien? Así que tangente es seno sobre coseno y cotangente entonces va a ser coseno sobre seno. Esta es la diferencia entre la recíproca y la de cociente. Por lo tanto, y tenemos la última, que son entonces las pitagóricas. Esta viene del ciclo unitario y usted la conoce. Esta también usted la conoce y esta también debería haber conocido. So, las vamos a utilizar con más frecuencia ahora. Estas de pitagóricas las vamos a utilizar con más frecuencia. ¿Está bien? Por lo tanto, nos vamos a quedar hasta aquí, chicos. Entonces, muy importante, les voy a hacer un videíto para que puedan ver para que podamos por lo menos no terminarla. Vamos a empezar, vamos a quedarnos nos quedamos en la 7 y vamos a llegar hasta la plantilla número 13. So, van a ser bien poquitas las plantillas que usted va a ver. Va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 plantillitas, ¿sí? Y entonces, en la semana que viene, pues hacemos entonces esta parte de aquí. ¿Está bien? Toda esta parte de aquí la empezamos a ver la semana que viene. ¿Está bien, chicos? ¿Alguna preguntita? ¿Quedó claro todo? ¿Sí? Ok. So, nada, entonces lo dejamos hasta aquí. Nos veremos entonces la semana que viene. Que pasen una buena, linda Semana Santa. Y se me cuidan mucho, ¿está bien? Mucho cuidado con las cositas, ¿está bien? Así que se me cuidan, chicos. Que pasen buenas tardes, buen fin de semana. Muchas gracias, profesor. Buen fin de semana. De nada, cuídense. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos, profe, un fin de semana. Igual yo soy.